si esto no produce un hijo, ¿verdad? Porque no siempre va a producir un hijo, entonces, ¿a dónde se va? Si ustedes observan, la naturaleza es sabia porque dice, a ver, si tú te comiste una comida, lo que no utilizas, lo desechas, ¿no es cierto? Si tú respiras, lo que no necesitas, lo desechas a través de una digestión. Pero en el caso del órgano reproductor femenino no tiene ninguna forma de desechar lo que ahí quedó, sino produjo un hijo. Y esta continua, ¿verdad?, descarga en la mujer va produciendo una falta de higiene que obviamente condena casi a la mujer a tener que estar yendo a revisiones continuas y constantes, ¿verdad?, para evitar problemas de enfermedades que hoy en día pues son casi parte de la naturaleza, lo consideramos casi normal, cuando en esta sociedad no se presentaron casos de ninguno siquiera de este tipo de afecciones, ¿sí? Enfermedades venéreas, 0 también. ¿Por qué? Porque la pareja mostraba más vitalidad, más unión en esa pareja, no se presentaba la necesidad de experimentar fuera de la pareja porque la pareja no llenaba aquel espacio, ¿verdad?, afectivo. Al no haber esa necesidad de cambiar pareja, etcétera, etcétera, no se presentaban tampoco enfermedades venéreas. Al no haber hijos no deseados o fecundaciones no deseadas, se evitaban los problemas de abortos también. Hoy en día sabemos que uno de los problemas también morales y legales de nuestra sociedad es si es o no permitido el aborto. Hay algunas leyes que ya lo autorizan y se justifican diciendo que pues mientras no ha cumplido tanto tiempo, no está vivo, cosa que sabemos que con una lógica sencilla es imposible. Aborto es aborto, antes, durante, después, en el mes que sea, es aborto, porque la fecundación es un milagro de la vida y es, como decíamos cuando estudiábamos el rayo de la muerte, si ustedes lo recuerdan, es un alma que se está uniendo a un embrión, a un feto, en ese justo momento de la fecundación. Estamos hablando de algo moral, ético, espiritual, es cierto, pero en esta sociedad no se presentaron problemas de necesidad de abortos porque no había hijos no deseados. Divorcios desaparecían, por lo menos al inicio, porque mucho se sabe que después con el paso de los años pues también todo va degenerando, ¿verdad? Mientras ya no estuvo el doctor, mientras ya los originales que trabajaron, bueno, pues ellos dieron un resultado, lo demás pues ya se fue difuminando como haya sido. Se dice que no se sabe por qué se desintegró, otros dicen que también se degeneró la sociedad, etcétera. Sabemos perfectamente que el matrimonio es una parte y dentro de la gnosis entendemos que a través de ese matrimonio nosotros podemos también trabajar con la muerte del ego. Entendemos perfectamente que mientras haya ego, pues no está la solución completa, pero por lo menos en los primeros matrimonios que trabajaron con este método no se vieron casos de divorcio, porque la pareja experimentaba un continuo magnetismo hacia esa otra persona amada que cuando llega el momento en una relación común, normal o común, digámoslo así, y viene la descarga, ¿verdad?, que se dice, eso opera en sentido inverso, dicen estos médicos, a lo que sería el amor, el afecto. Viene un cansancio, viene un hastío, viene una separación, viene una frialdad, porque la descarga seminal es como un balde, decíamos, de agua fría, ¿verdad?, en un momento de éxtasis. Entonces, en estos casos no se presentaron separaciones de parejas, porque aquella pareja vivía en ese continuo enamoramiento, ¿verdad? Y los hijos que vinieron no presentaron en ningún caso, por estadística, defectos genéticos, ¿sí? A ver, ¿algún comentario, duda sobre algo que se ve aquí? ¿Todo más o menos?
Bien, estamos hablando de una parte médica de un método que no es la alquimia, pero que nos sirve para empezar con la alquimia. Después, en sus estadísticas, en sus censos, dijeron, el método Carezza produce una lucidez mental increíble en la pareja. ¿A qué se lo podríamos atribuir? A que cuando no hay esa descarga, no hay ese desperdicio de toda esa energía creadora, al contrario, es reabsorbida por todo nuestro sistema, dicen ellos, va justamente todo ese conjunto de hormonas, etcétera, etcétera, todo ese fluido es reabsorbido y va al torrente sanguíneo en forma de hormonas, dicen ellos, alimenta las glándulas endocrinas y produce esa sensación, ¿verdad?, de estar lleno de una juventud. Por eso este doctor le llamó el elixir de la vida, el gran descubrimiento, la gran liberación, decía él, ¿no? Entonces, claro, había una lucidez mental, había una vitalidad increíble, había una juventud no solo física, sino psicológica. Ustedes a veces debemos de hacer pequeñas reflexiones también en este sentido, con un sentido común, nada más, sin ir mucho a lo esotérico, simple y sencillamente comprender qué es lo que al joven lo tiene lleno de energía, qué es lo que al joven le tiene con ganas de estudiar, de trabajar, de buscar su lugar en la vida. Pues todo ese conjunto de hormonas, decíamos, que cuando se entra a la adolescencia empiezan a funcionar y que cuando no las sabe canalizar esas hormonas también, decíamos, pues le vuelven rebelde, se está midiendo con la vida el adolescente, ¿no? Él está queriendo encontrar su puesto en la vida. Ojalá tenga una buena orientación en este campo para no equivocarse, porque la base de todo pues está en la correcta conducción de nuestra vida, desde los cimientos, desde la piedra, que es el cimiento, que es la energía creadora, ¿verdad? Entonces, una persona que no tiene, que utiliza este método simplemente y no tiene esa descarga seminal, pues obviamente también está conservando esa juventud, esas ideas jóvenes, esa apertura de la mente, ¿no? Porque está lleno de esas hormonas, de ese magnetismo que ahora vamos a estudiar. Obviamente la procreación era voluntaria y los hijos que llegaron a venir porque fueron procreados con conciencia y con amor, pues son hijos de inteligencia extraordinaria. No me refiero a un intelecto extraordinario, sino a una inteligencia extraordinaria, es decir, niños que según las estadísticas ellos detectaban que tenían una inteligencia extraordinaria, es decir, una capacidad más que un niño normal. Eso no quiere decir que sean especiales o que sean más, simple y sencillamente que vienen con una carga de energía más fuerte, ¿no? Y bueno, pues estos fueron los resultados que ellos llamaron la atención. Uno se pregunta por qué no se proliferó, no se difundió desde esos años 1800, pues un método de control natural tan sencillo, tan simple. Y bueno, la respuesta es en variadas formas. Seguramente los intereses, ¿verdad? Seguramente habrá empresas a las que no les interese que la gente no necesite consumir sus productos, ¿verdad? Y seguramente también, como se dice, este médico tuvo también muchas críticas. Y las críticas, dice, vinieron de aquellos que no tenían la fuerza de voluntad para practicar este método, creyendo o diciendo justamente que no era natural. Y claro, al revés, ¿verdad? Queriendo demostrar que esto no era natural. Entonces este médico hacía reflexiones y escribió, me parece, un libro y salió en muchas revistas médicas, que ahora no viene al caso mencionar sus nombres, pero sí él encontraba precisamente que había habido desde la historia de la humanidad, él decía,
Esto es el árbol prohibido del Edén, el fruto prohibido, dice, que cuando se realiza el acto amoroso y se cae en esa descarga, ¿verdad?, que volvemos a repetir, entonces inconscientemente, dice, Adán y Eva sienten pudor, ¿verdad?, por aquello que es la causa de su caída y se cubren. Él entendía también en esos símbolos, en el mismo Génesis, cuál era la causa, ¿verdad?, de salir de ese Edén. Él decía entonces que esa pareja, en ese idilio amoroso, en ese contacto afectivo, podía encontrar su Edén, su romance, su por qué vivir. Un matrimonio que vive así hace de su hogar, pues, como un recinto de paz, de amor, de fuerza, de todo. Ese es como un aura que rodea ese hogar, ¿no? En cambio, cuando la pareja utiliza el método que él llama el coito animal, ¿verdad?, volvemos a repetirlo porque son palabras que él utilizaba, pues entonces viene el hastío, las discusiones nacen justamente en esa raíz, dice, porque cuando en una pareja hay ese magnetismo, hay una relación llena de amor en donde no se termina en un hastío, no se termina en una frialdad, no se termina en una necesidad de dormir y dormir porque acabas cansado. Al contrario, estás lleno de esa fuerza, de ese amor, pues claro, de ahí nace justamente la base del hogar. Pero cuando es al revés, pues ahí empieza la discusión también, ¿verdad? Empieza la discusión, la molestia, esa separación muchas veces en ese matrimonio, que con el tiempo conduce o a un matrimonio por sociedad o por interés, o a un matrimonio que termina separándose porque no llena la necesidad de ese afecto. Quiérase que no, todos necesitamos de ese afecto, ¿verdad? Y es precisamente este método el origen de lo que antiguamente sería un verdadero celibato, ¿verdad? Ahí sí podemos decir que estamos hablando de una castidad científica. Con el tiempo, una de sus doctoras que siguió sus estudios denominó a este método no solo como continencia masculina, debido a que era el hombre el que debía frenar el impulso para no caer, sino que también consideró en sus estudios que la mujer también perdía muchos nutrientes y muchas calorías y mucho de sí cuando también ella llegaba a ese clímax que llamamos orgasmo, en donde ella decía no debe de llegar ni siquiera la mujer, porque también ella expele o también ella saca, ¿verdad? También ella pierde. Y entonces a partir de ahí se le denominó método carezza, método una caricia. Y este método es el que utilizamos para iniciar con las prácticas de alquimia y significa que con estos métodos nosotros podríamos empezar a tener control, dominio de sí mismo. El doctor John Noyes también le tituló continencia masculina o dominio de sí mismo. Curioso porque de alguna manera es una psicología la que hay que aplicar. De hecho, también la conoció o la tituló psicología del sexo, ¿verdad? Y dice que ahí está la base. En la gnosis entendemos y podemos verificarlo, que cuando una persona tiene ese dominio de sí mismo en este punto, que es lo más difícil, ¿verdad? Después tiene dominio de sí mismo para controlar sus emociones, sus pensamientos. Por eso es que la mente no puede controlarse, ni las emociones pueden controlarse, porque desde su raíz como energía original, primaria y generadora, no tenemos dominio de sí mismos. Pero la alquimia como método de dominio de sí mismo y además transmutación, que ya lo vamos a estudiar, conllevaría a ese nacimiento segundo y a esa muerte del ego, desde su mismo impulso, desde su misma raíz, ¿sí? Bien, ¿en qué consiste este método? Hay mucho que podríamos leer, experimentos que se han hecho, algunos médicos empezaron a comprender esto, empezaron a estudiar en el laboratorio a las ratitas estas de laboratorio, ¿verdad? Se dieron cuenta que cuando separaban a los machos de las hembras, estos se ponían como más apagados, ¿verdad? Y cuando los ponían cerca, estaban siempre
más activos, es obvio, ¿verdad? Dice esta doctora que ella podía detectar incluso esa luz en la mirada, en los ojos, en eso que se dice que es el espejo del alma, ¿verdad? En un matrimonio que practicaba este método.